Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Cultura helenística. Indudablemente las conquistas de Alejandro Magno influyeron muchísimo en la civilización occidental. Ciertamente, la conquista del Imperio Persa por parte de Alejandro pues tuvo unas consecuencias inmensas para la historia, para la cultura de su tiempo y también para nuestra cultura. Podemos decir que el breve reinado de Alejandro Magno, ya que murió poco antes de cumplir los 33 años, a causa probablemente de la malaria, en el día 13 de junio del año 323 a.C., supuso pues un gran golpe cultural para la sociedad de su tiempo. Y a pesar de todo, como había creado Alejandría y otras muchas ciudades con el mismo nombre, Alejandría, y como había extendido la cultura griega por el imperio persa, el griego, etcétera, pues esto tuvo unas consecuencias formidables. Está claro que pues realmente la civilización clásica fue la propia de la polis, de la ciudad-estado, pero con Alejandro Magno pues ya entramos, podríamos decir, en una fase de decadencia de la civilización griega, en el sentido clásico, podríamos decir, porque es cuando surgen las escuelas helenísticas, como por ejemplo el estoicismo, con Zenón, sobre el año 300, aproximadamente 306 a.C., surge también el cinismo, surge la filosofía o la ética epicúrea, también sobre esas fechas, sobre el año 300 aproximadamente, antes de nuestra era, y todo esto pues trae pues una nueva forma de vivir, en la que ya los intereses clásicos anteriores del siglo de Pericles, etcétera, se van difuminando un poco, y por lo tanto podemos decir que si la civilización clásica fue la de la polis, la de la ciudad-estado, en cambio la civilización helenística aparece como una civilización monárquica, y diríamos que también hay una superación de determinadas cuestiones relacionadas con los dioses, hay un cambio cultural, hay un cambio social, y pues la ciudad griega, aunque no desaparece después de la muerte de Alejandro Magno, se transforma profundamente. Y diríamos, las numerosas ciudades de la época, después de la muerte de Alejandro Magno, contribuyen también de una forma profunda y directa a la helenización. Es una táctica civilizadora que da unos grandes resultados. Diríamos que el griego como idioma de cultura se extiende también por Oriente, diríamos por la zona de Egipto, por la zona de Palestina, de la antigua Persia, etcétera, en definitiva por todo el imperio persa hasta la India. En ese sentido, podemos decir también que la cultura helenística adquiere algunos caracteres nuevos que proceden en gran medida del contacto también con las culturas orientales. Hay como una fusión cultural. Además, la religiosidad recibe nuevos impulsos en relación con el culto, y diríamos que aparecen inquietudes diferentes referidas a la salvación, a la muerte y a la otra vida. En realidad, por ejemplo, ya en la Grecia clásica, los cultos a Dionisos y los misterios de Eleusis respondían a también preocupaciones trascendentes y místicas, pero ahora encuentran respuesta, por ejemplo, en los cultos de Isis, también de Cibeles y Osiris, por ejemplo, también. Además, el arte, paralelamente, podemos decir que abandona las apolíneas imágenes clásicas y refleja mucho más la pasión desenfrenada de la época, el movimiento, la individualidad, lo subjetivo, etc. En definitiva, pues todo parece indicar que el alma de esta civilización helenística ha variado. Los individuos ya no perciben el poder de las ciudades-estado que los protegía, etc. Y diríamos, se sienten perdidos en el mundo los ciudadanos. El hombre ya no es sino ciudadano del mundo, según afirman, por ejemplo, los filósofos cínicos y estoicos. Por eso busca pues una salvación en las religiones o incluso en la filosofía. Esta última, la filosofía, pues claramente
trata los problemas candentes de la ética y de la felicidad. Por ejemplo, está el caso de los estoicos y los epicúreos. Por otro lado, también se puede decir que la cultura pues, ha sufrido una profunda ruptura. Ya en el periodo helenístico no domina solamente la razón, el hombre ha perdido pues, un cierto equilibrio clásico e incluso ya no existe un centro que aglutine todos los esfuerzos. De todas maneras, Atenas sigue siendo la capital de la filosofía, de la cultura, el hogar de la filosofía podríamos decir también, pero también es verdad que el resto de la cultura se ha dispersado y descentralizado, podríamos decir. En cualquier caso, está permanentemente en la mente de la población de esa época helenística Alejandría, con su museo, con su grandísima biblioteca, que llegó a alcanzar prácticamente 1 millón de volúmenes. Y pues también efectivamente hay otros centros de cultura importantes, como son por ejemplo Rodas y Pérgamo, la gran biblioteca de Pérgamo también, por ejemplo, y la ruptura pues parece más profunda por primera vez, digamos, en la filosofía y en la investigación científica, que parecen caminar desde 2 grandes centros del saber o de la investigación, que son Atenas o Alejandría. En cualquier caso, fue un periodo, la cultura helenística de transición, que ocupó los 3 primeros siglos antes de Cristo y ya continuó también con la civilización romana, que es en gran medida heredera de la cultura griega. No hay que olvidar que muchos hombres de letras, filósofos, políticos, oradores, etcétera, intelectuales romanos se iban a formar a Atenas pues durante 1 año, 2 años, un cierto tiempo, y luego regresaban a Roma, porque los romanos pues imitaron muchas formas del arte de la cultura griega y por supuesto el griego seguía siendo un idioma de cultura, un idioma de saber. Además estudiaban las obras por supuesto de Platón, los diálogos platónicos, las obras de Aristóteles y también por supuesto la filosofía helenística, las éticas helenísticas como son el estoicismo y el epicureísmo principalmente tuvieron pues una continuación en diversos pensadores latinos, como es sabido, y esto realmente hay que considerarlo en todo lo que significa. Además, el arte griego, la escultura, la arquitectura griega, el Partenón, la Acrópolis, los templos, pues también son otra muestra de la extensa cultura que desarrollaron los griegos. De hecho, al lado del ágora griega de Atenas está el ágora romana, y eso ya es indicativo del respeto y de la admiración que sentían los romanos, los latinos, por la cultura griega y también, por supuesto, por la cultura helenística. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.